Hola, buenos días. Soy la profesora Jessica y hoy vamos a ver el tema de escalas. Pero primero tenemos que hacer una introducción de lo que es la cartografía. Es la ciencia que estudia las técnicas de elaboración para representar una superficie terrestre en un papel. Un ejemplo clásico es el globo terráqueo. Yo tengo el mundo y se representa en una esfera y así se representan todos los países, los continentes. Otro ejemplo van a ser los mapas. Este, por ejemplo, es un mapa de América. Este mapa habla sobre las altitudes que hay en todo el continente americano. Los mapas tienen características muy específicas. Por ejemplo, en este otro mapa las tenemos. Este es de Brasil. Una de sus características muy así que deben de tener, muy puntuales, es que deben de tener un norte. También deben de tener un sistema de coordenadas, como es el que está aquí, por lo cual tienen una proyección. También deben de tener una escala gráfica y una escala numérica. Deben de tener una simbología y un tema en específico, o sea, un tema especializado. Este es de las regiones en las que se divide el país de Brasil. Pero el mapa y el globo terráqueo no son las únicas formas de representar una superficie terrestre. También existe lo que es el croquis. El croquis es un bosquejo. Eso quiere decir que no hay una relación exacta en las dimensiones de lo que tengo dibujado con lo que tengo en la realidad. Solamente es como para una ubicación rápida, para saber cómo llegar de un lugar a otro. Por ejemplo, si estamos en un metro, ¿cuántas cuadras debo de caminar para llegar, no sé, a este hospital? Llevan simbología, pero son como más como de dibujos y solo es eso. Pero es muy importante recordar que en este no hay una relación directa. O sea, no puedo obtener medidas reales de este papel. Ahora sí, entrando en materia, una escala es una relación entre el papel y el dibujo. En otras palabras, es cuánto tengo que reducir un objeto o aumentar un objeto para obtener la realidad. Por ejemplo, si yo tengo esta, ¿cuántas veces la tengo que reducir para llegar a esto? Eso sería una escala de reducción. Existen tres tipos de escala: la de reducción, la de ampliación, que yo tengo y quiero verlo en grande, como si le hiciera un zoom. ¿Cuántas veces lo tengo que zoomear? Bueno, para llegar a esto. Y la natural, que es 1 a 1. Pero para objetos de cartografía solamente se ocupa la de reducción. ¿Por qué? Porque por lo general siempre lo que hacemos es representar un país, como es el caso de Brasil, en una hoja. O sea, un territorio muy grande en un espacio muy pequeño. Entonces es reducción. Lo que se trata de la escala es encontrar ese factor que me va a decir cuántas veces tengo que multiplicar una medida X, para obtener una medida real. Por ejemplo, dijimos que este es un croquis y no podemos obtener medidas, pero supongamos por un momento que fuera un plano y yo dijera, quiero saber cuánto hay, a qué escala está dibujado. Entonces voy a medir. Vamos a medir a partir de aquí, ¿no? Entonces yo digo que mide 5 centímetros de esta esquina a esta esquina. Por lo tanto, vamos a apuntar aquí los datos. 5 centímetros. Y como obviamente ahorita no tenemos la medida real, pero por lo general en las cuadras son 1000 metros aproximadamente. Vamos a suponer que de esta esquina a esta esquina son 1000 metros. A eso le vamos a llamar magnitud real. Entonces vamos a poner que la magnitud real, o sea, lo que es físicamente en el terreno, son 1000 metros. Y estos 5 centímetros, por consiguiente, serían la magnitud dibujada, o sea, lo que yo tengo en mi papel. Ahora vamos a ver la fórmula general de la escala. La fórmula general de la escala es así. Es 1 entre E
ser igual a la magnitud dibujada entre la magnitud real. Pero dijimos que esta era la fórmula general. Por consiguiente, cuando yo tengo que la magnitud real es mayor a lo que yo tengo como magnitud dibujada, tengo que despejar de aquí mi escala. Para esa nada más, que es la de reducción, haríamos algo así. Necesito yo invertir estos dos. Si yo invierto este, el 1 lo paso hacia abajo y la E la paso hacia arriba, tendría la escala arriba es igual a 1 y cualquier número o cualquier elemento dividido entre 1 sigue siendo el mismo elemento. Y del otro lado, pues por una propiedad de igualdad, lo que se hace de un lado se hace del otro. Entonces, si yo tengo la magnitud dibujada arriba, pues aquí pasaría abajo y la magnitud real pasaría arriba. Por consiguiente, mi escala quedaría así. La magnitud real entre la magnitud dibujada. Y esa sería la fórmula para la escala cuando hablamos de reducción. Solo en reducción, que por lo general, o bueno, más bien en todos los casos de cartografía, se hace se ocupa esta fórmula. Este 1 no me afecta en nada. Lo podemos dejar o se puede borrar y sigue siendo lo mismo. Ahora sí, regresando a nuestro ejemplo, vamos a sustituir los valores en esta fórmula. Tenemos que la escala, lo que yo quiero encontrar, o sea, mi incógnita, va a ser la escala. Va a ser igual a la magnitud real, que son 1000 metros. 1000 metros entre mi magnitud dibujada. Pero antes de seguir, siempre debe de haber una relación entre las unidades. Eso quiere decir que si yo voy a hacer una división, o sea, aquí lo tendré que dividir entre 5 centímetros, siempre debo de tener las mismas unidades arriba y las mismas unidades abajo. Para eso hay que convertir los centímetros a metros. Entonces, aquí lo vamos a apuntar. Sabemos que hay 100 centímetros en un metro. Y tenemos 5 centímetros que lo queremos convertir a metros. Entonces lo vamos a poner 5 centímetros. ¿A cuántos metros equivale? Entonces, es una simple regla de 3. Se saca multiplicando los 5 centímetros por el metro, nos da 5. Y ese 5 entre los 100 centímetros. ¿Alguien me puede ayudar con esa operación? Vamos a poner 5 centímetros entre 100. .05. Ok, entonces es 0.05 metros. 5 centímetros es lo mismo que 0.05 metros. Entonces ahora sí lo podemos poner acá. Tenemos los 1000 metros que dijimos que medía nuestra cuadra entre los 0.05. Ahora sí ya tenemos igualdad en las unidades. Y otra vez me pueden ayudar con esa operación. Los 1000 metros entre el 0.05. 20.000. Y esa es nuestra escala. Nuestra escala es igual a 20.000. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que mi cuadra se tuvo que reducir 20.000 veces para obtener este dibujito. Eso realmente es lo que es una escala. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Aquí lo que hicimos fue calcular la escala, pero puede haber que en la realidad nos encontremos
con mapas, por ejemplo, donde sí ya nos dan la escala. Entonces ya no me sirve nada la escala. Y que yo puedo trazar una medida sobre mi dibujo. Por ejemplo, no sé, que yo quisiera aquí, no sé si se alcanza a ver, hay una cuadrícula y yo quiero saber qué distancia hay entre mi cuadrícula de mis coordenadas de los 70 grados a los 60 grados. Entonces mi escala dice un valor y mi cuadrícula dice otro valor. Y yo quiero encontrar la magnitud real, o sea, cuántos metros equivalen en la realidad de esa cuadrícula. Entonces, vamos a borrar esto. Ah, ya lo habían copiado, ¿verdad? Sí. Ah, qué bueno. Y de esta misma fórmula, porque seguimos hablando de reducción, vamos a despejar lo que es la magnitud. Primero vamos a hacer un ejemplo con que nos pregunta la magnitud dibujada, entonces vamos a despejar esta. Y el despeje es algo muy sencillo, ¿no? Entonces quedamos que este 1 no afectaba, entonces lo voy a copiar acá. Si mi escala es igual a la magnitud real entre la magnitud dibujada, mi magnitud dibujada está aquí. Entonces sería la escala va a ser igual, la escala va a ser multiplicada por la magnitud dibujada y esto va a ser igual a la magnitud real. Esa sería una de mis fórmulas, las vamos a ir enumerando. Esta vendría siendo la 1, donde me preguntan la escala. Esta vendría siendo la 2, si me preguntan la magnitud real. Y de ahí mismo puedo obtener la magnitud dibujada. Entonces, la magnitud dibujada sería igual a la magnitud real. Y este lo voy a pasar para acá. Pues, del otro lado de la igualdad, con su operación recíproca, que es la división, y quedaría así. La magnitud dibujada va a ser igual a la magnitud real entre la escala. Y esa sería nuestra fórmula 3. Son las 3 fórmulas que nos ayudan a obtener, bueno, cuando se habla de escalas, pero tomando en cuenta que es reducción. En las escalas de ampliación, la fórmula se quedaría así. No sería necesario invertir. Pero en cartografía se ocupan las de reducción. Entonces díganme un número. 40 centímetros. Ok, entonces vamos a calcular la medida real que hay entre dos ciudades. Vamos a poner un punto A, digamos que se llama una ciudad A, y un punto B que representa la ciudad B. Y sabemos que de aquí a aquí hay 40 centímetros, pero en el papel. O sea que es una magnitud dibujada. Y ahora vamos a asignarle una escala, ¿no? Una escala que va a ser igual a, dime un número. 500. Uy, 500. Entonces, vamos a hacer esta operación. Queremos saber la magnitud real. ¿Y alguien me puede ayudar? Vamos a multiplicar los 500 por los 40 centímetros. 20,000. Ok, entonces eso quiere decir que nuestra magnitud real, o sea, la distancia real que hay entre estas dos ciudades, A y B, son 20,000. ¿Qué? 20,000 centímetros, porque estamos multiplicando los 40 centímetros directamente. Algo que se me pasó comentarles es que la escala es adimensional. Eso quiere decir que si, por ejemplo, las escalas se representan así. Escala sería 1 y estos dos puntos van a indicar la relación a 500, por ejemplo. 1 a 500. Eso quiere decir que, como es adimensional, las unidades que yo le ponga de este lado van a ser las unidades que tengan de este lado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si mi escala representa 1 centímetro en mi papel,
va a representar 500 centímetros en la realidad, porque se copia. Si yo le pusiera acá, en vez de 1 centímetro, 1 metro, entonces representaría 500 metros. Por lo cual, si yo aquí multipliqué el 40 centímetros, pues aquí es como si le estuviera asignando 500 centímetros. Entonces, por eso es que aquí son centímetros, ¿no? Centímetros. Si yo quisiera saber esa distancia, porque se las pedí, tendríamos que convertir estos 20.000 centímetros con esta relación. Entonces sería 20.000 entre 100. ¿Me pueden ayudar con esa operación? ¿Cuánto es 20.000 entre 100? 200. Entonces eso quiere decir que mi magnitud real en centímetros es 20.000, pero en metros serían 200 metros. Entonces ahora vamos a hacer unos ejercicios. Aparte de los mapas y de los croquis, existen los planos o las cartas topográficas. Este, por ejemplo, es un ejemplo de un recorte de una carta topográfica, donde nos muestran más elementos. También tienen una escala y una proyección, igual que el mapa, pero por ejemplo estas como curvitas se llaman curvas de nivel. Solo es un recorte y va a servir ahorita para nuestro ejercicio. Este te lo voy a dar a ti. Ya trae un segmento trazado de línea y trae a la escala que se encuentra la carta. Y este otro es un mapa, igual les dije que tenía que ser con un fin especializado. En este caso habla de los tipos de clima que hay en el estado de Durango. Y igual que estos, tiene sus elementos, la escala gráfica, la simbología, el norte. Este te lo voy a dar a ti. Sí. Por lo mientras, en lo que lo analizan, voy a ir borrando el pizarrón. Van a medir el segmento de línea y van a sustituir los valores que les dan. Y lo que les voy a calificar es pues que estén las operaciones claras y pues la limpieza y pues que los cálculos estén correctos. Les voy a dar unos 5 minutos para que lo realicen y si tienen dudas me preguntan. Tengo una duda con lo de la conversión. Muy bien. Ya tengo aquí lo de la escala. Son 50,000. Esto es lo que me dice aquí. Ajá. Ahora, aquí tengo MD, que ya lo medí y me dio 15 centímetros. Ahora la conversión son 100 metros. No, 100 centímetros es igual a 1 metro. Ajá. Y después aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues entonces como ya tenemos que son 100 centímetros es igual a 1 metro, tenemos, ¿cuánto te dio de medición? Aquí me dio 15. Entonces aquí le vas a poner cuántos, aquí abajito del 100 centímetros, le vas a poner 15 centímetros y ya solo lo divides, es una regla de 3. 15 por 1 entre 100. ¿Lo conviertes? Me dio .15. Entonces escríbelo. Y es importante, bueno, a veces como una recomendación, que si le pongas el 0 porque luego se puede borrar y mágicamente ya se vuelve un 15. 0.15 Entonces, 0.15 ¿qué? Metros. metros. Entonces, eso quiere decir que tú ya puedes tener tu magnitud dibujada. Tu magnitud dibujada van a ser 0.15 metros. Y ya puedes sustituir tus valores en tu fórmula. Ahora vamos a ver lo que debemos calificar. Ya les había dicho que necesito que en sus hojas aparezca la fórmula que ocuparon, que aparezcan debidamente los datos con cada una de las variables, que aparezca su conversión de centímetros a metros y que en el resultado final aparezcan las unidades finales, en este caso pues serían metros. Entonces voy a pasar a revisar sus cuadernos. ¿Ya terminaron? Sí. Ok, y está correcto. Muy bien. Está- Este fue un mapa de Durango
medimos de aquí a aquí, nos dio 11 centímetros, la escala fue 3 millones, aquí es la fórmula que ocupaste, muy bien, la sustitución de las unidades, y aquí son los valores, muy bien, sí, en metros, sí, está muy bien. Bueno, pues entonces, sus ejercicios estuvieron muy bien, y pues no sé si les queda alguna duda. Sí, a mí sí. Ajá. Bueno, a mí me gustaría un ejemplo de la escala de ampliación. Como les mencioné, en la cartografía realmente es muy raro que se dé un caso de ampliación. ¿Por qué? Porque lo que nos importa es representar algo muy grande en un espacio muy pequeño. Pero un ejemplo como práctico de ampliación en otra disciplina, porque las escalas son ocupadas por muchas disciplinas, no solo por la cartografía, pueden ser para la ingeniería o para la arquitectura. Por ejemplo, un arquitecto al dibujar su casa también ocupa escalas de reducción, porque tiene un terreno muy grande, no sé, un terreno de 1000 metros, y quiere construir una casa, y su plano lo va a hacer con una escala de reducción. O sea, su plano lo va a construir en un papel, no sé, de 90 por 60, y no es la casa real. Pero un ejemplo de ampliación sería un tornillo o un engrane. Por ejemplo, para las máquinas, yo tengo pues un tornillo que es muy pequeñito o un engrane, pero necesito como ampliarlo, dibujarlo un poco más grande, como hacerle un zoom para poder ver cómo va a encajar y el correcto funcionamiento. Entonces este sería un ejemplo de ampliación. Cuando yo quiero dibujar algo muy pequeño y a simple vista a lo mejor no lo alcanzo a ver bien o no se alcanza a dimensionar bien, lo agrando para poder obtener medidas o para poder obtener características muy específicas. Y bueno, entonces esto fue lo que es el tema de escalas. Como una conclusión sería que las escalas pues son de gran utilidad, nos ayudan, pues realmente están presentes en la vida cotidiana aunque no lo notemos. Por ejemplo, un croquis nos ayuda a llegar a lugares, o hasta en algo muy sencillo, cuando compramos un aparato y no sé, una licuadora, y viene un esquema chiquito de la licuadora. Eso es una escala de reducción. Aunque no sea con medidas exactas, pues realmente lo están reduciendo. Eso es una escala, o sea, es encontrar esa relación que existe entre lo que tengo real y lo que tengo en un bosquejo, en un dibujo, en un papel. Y pues con eso se acaba la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. Es todo.